Caribe somos, porque el Caribe nos une. Y tenemos un programa muy especial para ustedes porque tenemos a un invitado muy característico que es Jochi Herrera, médico, cardiólogo, hombre de letras, de arte, digamos un humanista con referentes de injerencias de la visión de un científico del siglo XIX injertado en el mundo global. ¿Por qué? ¿Por qué? Sencillamente porque aquellos grandes médicos del siglo XIX eran grandes pianistas, grandes coleccionistas e incursionaban en los imaginarios. Bien, pero él es muy contemporáneo, muy de nuestro siglo. Comentaremos todo esto y además porque va a ser para nosotros un espejo de lo que deja Centroamérica Cuenta 2023 en República Dominicana, que ya dicho desde ahora ha sido realmente, si festival fue, fiesta se confirmó. Y claro, la vida sigue y tenemos muchos eventos en el país. Tenemos la exposición Gausach, la exposición de la Galería de Arte de la Casa de Italia en la zona colonial, que agrupa una colectiva Italia en residencia de artistas. Tenemos a nuestro Cayuco también en el centro Banreservas. Y siempre este país tiene mucho y tanto más, porque también tiene a una voz inolvidable de España, la pasión Vega, que genera mucha energía emocional. Con ustedes, Delia Blanco, aquí en Radio Funglode, tu radio, y en este programa que es mío y que lo he hecho para ti. Caribe somos. De Quisqueya al mundo. De Quisqueya al mundo nos permite siempre enlazar con los dominicanos y las dominicanas que por valor artístico o por valor profesional o personal dan el famoso salto de orilla a orilla, Jochi. Y tú lo diste hace como 30 años o algo más, ¿verdad? ¿Por qué razón te fuiste a Chicago, creo, primero? Bueno, Delia, gracias, Tom. Primero que nada por invitarme a conversar contigo y gracias por esa elegante y casi mentirosa presentación que hiciste de mí. Es un honor que me compares con los Gregorio Marañón y compañía en este ejercicio humanista es que yo creo de la en ciencia. eso. Bueno, gracias. Mira, mi historia es un poco larga, inusual y no compleja, pero un poquito complicada. Yo nací en Santiago de los Caballeros y me fui a los 22 años, acabando de estudiar medicina de la madre maestra, a los Estados Unidos con el propósito de especializarme. A Chicago directo. Correcto. 7 años de entrenamiento, es como empezar de nuevo la carrera. Terminé la cardiología, el país estaba en una situación difícil económica y políticamente. ¿El país aquí o allá? Nuestro país, ¿sí? Mi intención nunca fue quedarme en los Estados Unidos, pero evidentemente cuando ya uno tiene un primer hijo, la cosa cambia. Sí. Pasaron 33 años. 33 años, la edad de Cristo. Y aquí estoy. En la vida yo la veo como un tren en marcha. Así es. Si no te bajas en la estación apropiada, en el momento apropiado, la perdiste. Y si te bajaste en la incorrecta, también lo perdiste. De aventurero, digamos, me ofreció, tengo ahora en Dominicana. Lo conversé con mi esposa y dije, si tú quieres, vamos a probar. Y la intención, te lo juro. Perdón, Jochi. El trabajo es que eres director clínico. Soy director del Centro Cardiovascular SDMA. Yo soy cardiólogo, además de escritor. Sí. Y bueno, la intención, te lo juro, que fue tratar de dar algo, hacer algo. Yo no creo en que me nombren Avenida César José Herrera, alias Jochi. No, yo quisiera que de lo que me llevé y que creció allá y que ahora tengo, se quede algo. Sí. Y yo todavía creo en la esperanza de este país. Esa fue la razón fundamental de regresar. Sí.
te lo digo, no fue ni económica, obviamente, ni otra. Y acá estoy. Ha sido un proceso un tanto complejo. Tengo un pie allá y otro acá, como se dice. Sí, Yo trabajo todavía en Estados Unidos. ¿Tienes parte de tu familia todavía? Ahora en New York y trabajo en el hospital de la Universidad de Einstein Montefiore en Nueva York cada 2 meses por un acuerdo académico y profesional. Pero estoy acá. Pero lo que pasa es que a lo que quiero llegar es que yo he llegado a otra República Dominicana de la que yo dejé de ir. Sí. A otra. A otra. Sí. Como yo que llegué aquí en el 79. Yo creo que nosotros entendemos lo que es un nuevo país. Yo estoy viviendo en otra República Dominicana. Y para seguirla queriendo, aferrándome a estar, porque, Jochi, cuando me dicen a mí mis alumnos, mis amigos, ¿pero qué tú haces en República Dominicana, teniendo un apartamento en París, estando jubilada de Francia? ¿Qué tú haces aquí? Porque no me rindo. No me iré de este mundo sin reencontrar un poquito más de esperanza de lo que yo pensé que podía ser este país y a dónde podía llegar. Y sigo. Así que yo te entiendo en el proceso inverso, el por qué has vuelto. Un asunto que te voy a preguntar, Jochi. Estudiaste cardiología, estudiaste medicina en la Pucamaima. Correcto. Y te especializaste de cardiólogo en Estados Unidos. Yo quisiera que para nuestra juventud, que miran mucho este programa, que lo escuchan. Qué bueno. ¿Qué te decidió por la cardiología? Bueno, es la pregunta clásica que se hace a los estudiantes y residentes que están solicitando plazas para cardiología o otras especialidades. ¿Qué te interesa? Porque, bueno, en mi caso yo no te puedo decir con firmeza por qué, pero sospecho a qué se debió. Yo me gradué muy joven, 22 años, y los que fuimos prematuros, si bien estábamos haciendo cosas y pensando cosas fuera de nuestra edad, por otro lado no teníamos la experiencia suficiente de la realidad de la vida para poner las cosas en su lugar. Por lo tanto, yo no te puedo decir que hice un estudio detallado y analítico de cuáles de las 14 especialidades yo iba a hacer, pero desde el principio de mi carrera pensé en cardiología, en parte yo creo por los modelos. Yo tenía un modelo, un rol modelo que fue el doctor Salomón Jorge, entrenado Jorge. en tu ciudad, claro, pionero de la cardiología dominicana, que fue un ser humano excepcional. Y yo confío en que aún inconscientemente fue la persona que más me influyó en esa decisión. Te voy a hacer un cuento. El profesor de cardiología francés, Monsieur Cabanac, le preguntaron en mayo del 68, porque él participó a los eventos, que ¿por qué es usted cardiólogo y por qué estudió cardiología? Y él dijo, porque cuando me enamoré sentí que había un órgano especial que se movía, y es el único órgano que te dice que sientes que estás enamorado. Y lo quise conocer. Qué bonita respuesta, ¿verdad? Precioso. La piel también es uno de esos órganos que nos hace sonrojar sin querer ante la emoción. Bueno, pues aquí con Jochi Herrera. Jochi, ¿a ti te gusta la música? Antes de ser escritor dedicado y disciplinado, 30 años atrás, yo era melómano. Sí. ¿Y qué música es la que más te gusta? A nivel de la cantautoría moderna, un intérprete, una intérprete. Mantuve una amistad muy profunda y admiración artística con Luis Eduardo Aute por mucho tiempo. Ah, bueno, tírame un Aute, Gustavo, para honrar aquí a Jochi Herrera. Ventana abierta. Ventana abierta, queridos amigos, aquí seguimos con Jochi Herrera. Y les recuerdo que Ventana Abierta, en recuerdo a la obra de Dalí, de esa mujer opulenta de espaldas, mirando la calanca del Obregat. Entonces, en esa ventana abierta, Jochi, cuando yo te decía que yo entiendo que un científico es
un ciudadano, un ser humano, sobre todo siendo médico, que le interesa la salud humana. Pero la salud humana es intelectual, la salud humana es psicológica, la salud humana es mental. Y cuando yo te decía que creo mucho y me interesan mucho esos médicos, esos cardiólogos que le prestan atención al arte y a la cultura, es algo que me atrajo hacia ti. Porque yo me recuerdo de niña, mi médico de familia, don Joaquín Vara, me recuerdo todavía de él, me enseñó la literatura, me enseñó a leer a Víctor Hugo, me prestó atención y tocaba maravillosamente el piano. Y habían de esos grandes médicos del siglo XIX que siempre estaban muy implicados en el arte, en la cultura. Me interesa saber cómo desde tus obligaciones científicas has podido desatar la escritura, la reflexión, el ensayo y el arte. En efecto, Delia, no quiero sonar repetitivo, pero siempre he dicho que es lo lógico de que el médico sea aquí, de los profesionales, uno de los que más, si no el más, expuesto a la sensibilidad artística y humanística, porque al fin y al cabo, ¿qué hacemos los médicos? Tratar al ser humano, claro, enfermo, sano, en su momento más frágil, sí, cerca de la muerte, tratar la muerte. sí. Por ende, lo que toma es solamente un poquito de sensibilidad hacia el otro, espiritual o humana, para tú entonces ser espejo tú mismo de lo que vives del ser humano y también tú reflejar eso, estudiarlo, proyectarlo. Y en mi caso lo que yo hago es observar, recordar las cosas que aparentemente son banales, los encuentros con pacientes, las historias, los eventos. Sí. Y bueno, tengo por supuesto una atracción por la lectura, por el arte, y me he aprovechado de ambas cosas y por eso produzco esos libros que tú conoces. Ok, pero unos libros que tú conoces, que por ejemplo al cardiólogo que tú eres, que yo tenía este libro porque me lo había así hecho llegar. Pero no lo tenías dedicado. Una amiga. Te lo he dedicado a ti. El amor, esa palabra, amores absurdos, incompletos, líricos, como el de Jocamaduo, muertos y natimuertos llenos de soledad, fecundos de nostalgia, de desear que quien nos ama lo haga a nuestra forma y medida, y es un listado de variantes del romanticismo que aparece entretejido en la temática y los personajes de Rayuela, cosa que su autor no niega y aún más justifica. Yo soy un tipo increíblemente cursi, pero creo que sé potenciar mis cursitas y mis romanticismos a veces muy baratos. Y sigue. Tuve el honor de frecuentar de muy cerca a Cortázar en París. Wow, maravilla. Lo he adorado, lo he querido mucho. He estado bastante cerca en sus últimos años de leucemia. Un hombre de una sencillez impensable, indescriptible. Entonces, el cardiólogo que eres, presta atención al amor. Y hay infartos que pueden llegar por disgustos amorosos. Pensé que me ibas a hablar de la metáfora del corazón, de la metonimia, pero hablamos luego de eso. En efecto, eso que hablabas hace un rato de las expresiones corporales del sentimiento, es lo que yo llamo el órgano del alma. El alma no necesariamente como entidad mística, sino el alma como espíritu, como pensamiento, como sentimiento, lo que nos diferencia de lo animal. El alma está en todo nuestro cuerpo y se expresa en varios órganos, no necesariamente el pensamiento, no necesariamente el cerebro, ¿verdad? Porque tú no te rompen el cerebro de amor, te rompen el corazón de amor. Exacto. Y ahí vamos a la metáfora, estas expresiones. No tiene corazón. Qué persona tan dura, no tiene corazón. El corazón es la metáfora de la bondad, del amor, de la ternura, de la sensibilidad. Cierto, empezó con Aristóteles, que fue el primero en investigar
el origen de la vida, y como disecaba pájaros, encontraba que las criaturas que los pájaros llevaban dentro estaban al lado del corazón, en el pecho, y él pensó por eso que el corazón era el origen de la vida. Luego eso evolucionó, por supuesto, la cultura helénica clásica, los egipcios. El corazón era el órgano fundamental de los egipcios. Acuérdate de la leyenda de la pluma de Mat, que pesaba el corazón en un lado con la pluma de Mat, y el hombre que había pecado, el corazón pesaba más que la pluma, y el que no pesaba menos y iba a la otra vida. Pues toda esa historia del corazón, símbolo y metáfora, continúa hoy día con esas palabras que tú dices. Pero hay una consideración científica detrás de eso, y es la expresión del sentimiento a través de lo que se llaman neurotransmisores, sustancias como la adrenalina, que cuando está sometido a una emoción de cualquier índole, se liberan de manera excesiva y brusca. Y en el caso del síndrome del corazón roto, que es lo que estás hablando, que existe, el corazón roto, cardiomiopatía por estrés. Los franceses dicen le cœur brisé. Le cœur brisé es más que roto, es destrozado. Broken Heart Syndrome en inglés. Eso es un infarto real, no es una cuestión de la imaginación. El paciente se queja de los mismos síntomas como si tuviera un infarto por una arteria obstruida. Se muere parte del músculo cardíaco. Lo vemos en el electrocardiograma, lo vemos en las pruebas sanguíneas, lo vemos en las imágenes cardíacas, el ecocardiograma. Pero ¿qué pasa? Que a las 3-4 semanas, cuando la calma regresa, el corazón se normaliza. Increíble. Entonces, Jochi, cuando por ejemplo una persona tiene una contrariedad y un disgusto, que dice, ay, tengo el pecho apretado, ay, tengo taquicardia, el corazón avisa también. Se me está saliendo el corazón. El corazón te avisa que algo va mal en tus emociones, que algo va mal en tu vida. No solo eso, ya se sabe hoy día, estudios de los últimos 20 años, que hay una conexión neuronal exquisita, nervios, raíces nerviosas, entre cerebro y corazón. Se hablan uno a otro. Eso está estudiado. Yo no estoy hablando de metáforas literarias. Gustavo, oye esto. El corazón y el cerebro se hablan. Se envían mensajes mutuamente a través de raíces muy sofisticadas, autonómicas, simpáticas y parasimpáticas, que están estudiadas. Sí. Tú eres un apasionado. Para decir estas cosas hay que estar apasionado de esas evidencias clínicas, científicas, con una incidencia psicológica y emocional. Entonces, estamos en un país, Jochi, donde tanta gente está enferma de sus emociones y del corazón. Estamos en un país donde la salud está muy maltratada. ¿Me equivoco? No, estás en lo cierto. Y lamentablemente tengo que decirte que quizás la gente no lo sabe o no se enfatiza lo suficiente. Las enfermedades cardíacas son las asesinas número 1 en este país y en el mundo. Y en nuestro país ha pasado algo, ya que entramos al campo médico, ahora habla el doctor Herrera. Nuestro país, como muchos otros países en vía de desarrollo, que hoy día no se dice así, hoy día se dice país de ingreso bajo y medio, muchos países como nosotros han sufrido lo que se llama la transición epidemiológica. Eso significa que aquellas enfermedades hace 30, 40 años, infectocontagiosas, diarreas, etcétera, ya han dejado de ser la causa principal de enfermedad y hoy día son las enfermedades del desarrollo, el estrés, la diabetes, la hipertensión, la enfermedad cardíaca. Y todo eso responde a una serie de cambios sociológicos y antropológicos que van desde la prisa, de la falta de ejercicio, de las dietas inapropiadas y por supuesto la pobreza también. Sí. Ya para concluir esta ventana abierta con el científico, escritor, humanista, mi último remate para ti es el siguiente. ¿Tú crees en el médico, en el especialista, con dirección humana de su ejercicio, pero que también tiene que desarrollar cultura y conocimiento para lograr, digamos, una ética humanística? Delia, creo tanto en ello que hace 3 años empezamos un programa en la institución donde yo trabajo, donde nuestros residentes cada 2 meses, el último viernes cada 2 meses, tienen una hora de conversación que llamamos Cardiología con Cultura. En esa hora
o yo les doy una charla de pintura, o uno de ellos prepara un tema sobre música, o José Manuel va y habla de poesía. Porque nuestros muchachos tienen que salir con el alma sensibilizada. Porque te Yo decía, quiero ir un día a hablar con cuando ellos. quiera, no, yo te voy a invitar. Quiero ir a hablar con ellos. Te voy a invitar para que hables de ese concepto de Caribe y Quisqueya que tú me hablabas fuera del aire. Sí, claro. Qué bueno, qué bonito. Tú sabes que en París, en la Salpêtrière, hay clubes en los departamentos de cardiología, hay clubes de arte, cultura, de inspiración teatral para los enfermos, y el médico se implica en todo esto. Queridos amigos, aquí con esta ventana abierta, con Jochi Herrera, que está clarísimo que tendremos que seguir haciendo conversaciones con él, porque desde nuestra perspectiva tiene una gran trascendencia el compartir pensamiento y reflexión. Con ustedes, Delia Blanco Gusto. A rienda suelta. Con Jochi Herrera, escritor, lector, coleccionista, amante de arte y letra. Yo no sé, él podría ser francés, podría ser italiano renacentista, madrileño, podría ser madrileño, pero qué bueno que sea dominicano, qué bueno que seas dominicano, porque tantos dominicanos que yo conocí en los años 70, 80, con esas características tuyas, de esa trascendencia de la profesión, pero también conciencia cultural, conciencia artística, y me viene a memoria don Mario Tolentino, que quise tanto. Entonces, Jochi Herrera, hemos vivido en el país casi como un milagro el evento Centro América Cuenta 2023, que vino a nuestras tierras por la buena idea que tuvo la Fundación Minerva, la Fundación René del Risco, en la persona de su directora Minerva, de traer al país, de ser contraparte, pero lo que yo he vivido más en este evento es que ahí yo no sentí ningún tipo de estrellato, ni ningún tipo de apropiación, mucha gente dando y compartiendo. Para ti, después de habernos contado tantas cosas de ti, ¿qué ha significado este evento en República Dominicana? Fue un honor que Minerva se acercara a mí, a Soledad Álvarez, José Mármol y Basilio Beliar, para integrar el grupo de apoyo de este evento histórico, vamos a decirlo claro, histórico, sí. Un antes y un después para la cultura dominicana. Y digo cultura porque no se trataba exclusivamente de literatura, como tú sabes. No. Cultura en todo el sentido de la palabra. En lo personal, y no puedo separar lo personal lo de personal. Ciudadano, no puedo separar el personal de ciudadano, lector, de escritor. Para mí fue una experiencia única. Por supuesto, conocí a la gran mayoría de los autores, pero sentarme a compartir un café con Orlando Mondragón, un poeta cirujano, joven mexicano, premio Nobel de poesía, que conocía su obra y la había criticado ya. Sentarme a tomar una cerveza con Mircea Cantarescu, conversar con Rosa Montero y Luis García Montero sobre el cuerpo y la literatura. Eso fue una experiencia única. Y tu observación es muy aguda. Fue intencional el que este programa no fuera un programa de doctos. No viste una sola conferencia, Delia. Conversación, todo. Conversación, intercambio, ideas, naturalidad y cosas que sucedieron que cada cual podía tomar su espacio y buscar su ruta. Y yo busqué la mía. No fui de la gente que tuve el honor de estar en el estamento, porque no siempre todos tenemos que estar, pero sí, nadie me pudo impedir, ni se trataba de eso, llegar a Sergio Ramírez. Y me pasé un rato delicioso con Sergio, después de haberlo compartido en el 97 en París, en Les Belles Étrangères. Y de ese encuentro sacamos una reflexión maravillosa, porque yo entiendo que su posición desde lo político a lo literario
para mí tiene una trascendencia camusiana, el compromiso y la libertad. No, es que la postura de Sergio Ramírez a través de la literatura es una postura política, que no es lo mismo que decir hacer política en la literatura, Sí. que ese género existe. Claro, El hecho de haber sido expulsado de su país y haberse intentado despojarlo de su nacionalidad, allá, cualquiera se deprimiría, se encerrara y no hiciera nada. No, Centroamérica ha crecido en fuerza justamente aprovechándose esa ignominia. Y el ejemplo fue el año pasado y Sí. este año ahora en Dominicana. sí, sí, Así maravilloso. que Sí. tu observación es totalmente Sí, correcta. maravilloso, y el desprendimiento de todas las ideologías totalitarias para llegar a que el libro tenga una función de educación, de compañerismo, de cultura y de conciencia. Por eso es que yo sentí mucho en él ese Camus de combate, ese Camus que no quiso caer en ninguna ideología cerrada, sino abrir y abrir el pensamiento para que cada día la libertad fuese más segura. Pero debo decirte que dentro de este evento han pasado cosas más allá de lo que uno podía esperar, porque por ejemplo, a mí me encantó el intercambio de Rosa Montero con José Rafael Antigua. José Rafael Antigua, que era el que tenía que hacer preguntas, ella cogió todo el espacio de la palabra y de interrogador, José Rafael Antigua se convierte en un público de primera y ella cuenta y cuenta. Y déjame decirte que ahí pasó algo interesantísimo. Cuando termina Rosa Montero, salimos, ella va a firmar y me dice una alumna mía que me encontré ahí: profe, ¿y ella es loca? Digo, sí, es loca para escribir lo que escribe, pero es como tú y yo. Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad?, nutren y celebran mucho todo lo vivido. Y lo vivido fue también las reflexiones sobre el populismo y la democracia. Y lo vivido fue también la intervención en las escuelas, en los círculos de literatura. Entonces, una pregunta, Jochi. Hay algo importantísimo para mí. A mí que no me digan que República Dominicana tiene una ciudadanía que no le interesa la cultura, que no le interesa el arte, que no le interesa la lectura. Lo que pasa es que hay que dársela. Si tú me preguntas qué 3 cosas yo me llevo a la casa luego de este festival, aparte del disfrute de la experiencia, la primera, en este país sí se lee. Sí se lee. Sí se lee. Esa falacia de que no se lee es una mentira. No hubo un salón, no hubo un evento donde la gente no se quedó fuera, lamentablemente. Segundo, los jóvenes en este país sí leen y están interesados en la cultura. Yo he visto jóvenes y gente comprando libros como quien va al supermercado a hacer la compra del año. Y tercero, el libro sí se vende en República Dominicana. Se vende. Y yo no tengo absolutamente ninguna relación económica con Cuesta, pero no creo que hayan vendido tantos libros en los últimos años en un evento como este. Sí. Para confirmar eso que tú dices de los jóvenes, cuando salíamos al final del evento, que yo llevaba a Sergio y a Luis García Montero al hotel, caminando por los arbustos frente a la Cinemateca, de noche, 9 de la noche, se acerca una jovencita de unos 20 y tantos años corriendo, con una bolsa de 10 libros, rogándole a Sergio y a Luis García Montero que por favor firmara cada uno de ellos para su amiga. Sí, sí. No, y además, Eso fue una cosa hermosa. Sí, fue una cosa hermosa. Y a mí me recordó mucho mis años de juventud, un evento importantísimo que es Leer con locura, que se daba en Francia, que se llamaba también en la fiesta de la humanidad, que era la fiesta de la gran izquierda francesa. Pues eso era un salón del libro increíble, con todos los autores que tú podías imaginar. Ahora, una pregunta.
Eso es Centroamérica. Nosotros hemos sido contraparte. Y ha habido un respaldo increíble, Jochi, de la institucionalidad dominicana. Es decir, ¿qué fue lo que convenció a la institucionalidad dominicana para apoyar y sentir en este evento tanta complicidad? Centro León, Banco Central, Ministerio de Turismo, instituciones, grupos. ¿Cuál fue el duende? Mira, te confieso que los organizadores teníamos nuestras dudas sobre Pero yo también. Cuán lejos íbamos a llegar. Y te confieso también que el presupuesto que fue compartido tanto por Centroamérica Cuenta, versión internacional, como nosotros, no fueron cientos de miles de dólares. ¿Mm? Sí. Nosotros, si se puede usar la palabra convencer, persuadimos a esas empresas privadas, Sí. además de las instituciones que mencionaste, Sí. a entender que la cultura es vendible, comprable, necesaria, Vehiculable. y sobre todo es una responsabilidad social de toda empresa y toda organización apoyar la cultura. Sí. Y eso fue todo. Eso fue todo. Eso fue todo porque hay algo importantísimo, Jochi. Que la estructura, la arquitectura, los engranajes de ese evento, Centroamérica Cuenta, es de una gran profesionalidad, de articulaciones exclusivamente que buscan la eficiencia y tener los objetivos muy claros. Yo he visto circular a la comitiva de Centroamérica Cuenta y cada cual está en lo que tiene que estar y dando lo que tiene que dar, sin buscar ninguna cámara, sin buscar ningún tipo de estrellato. Nos despojamos de un mal común en nuestro país que se llama el protagonismo. Al grano. Cero protagonismo. Al grano y al grano. Y déjame decirte, quienes dentro del evento sabemos que podrían funcionar, estuvieron medibles al nivel de todo el mundo. Ahí no se podía jugar con ningún tipo de estrellato. Al pan pan y al vino vino. Entonces, para ti, como lector, ¿qué encontraste ahí que no hubieses encontrado? Yo no imaginaba la habilidad expresiva de Michelle Cantarescu de la manera como la viví. Por supuesto, he visto videos y entrevistas y he leído parte de su obra. Es una persona que escribe un ensayo cuando habla. Me di cuenta de la conexión. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Me di cuenta de esa conexión tan directa. Escribe hablando y habla escribiendo. Es que eso es extremadamente inusual. Yo tengo un respeto y una admiración grandísima por Luis García Montero como poeta. Luis te habla como un sociólogo, como un pensador, como un filósofo, como un artista. Cantarescu te escribe un ensayo hablando. Se inspira. Y eso es extremadamente inusual. Se eleva, se inspira. Extremadamente inusual. Eso fue fascinante, esa conversación. Esa conversación. Y desde otra perspectiva, que te diría, este grupo de escritores presentes, entre los cuales uno que para mí cuenta tanto, que es Vázquez. Juan Gabriel Vázquez. Porque imagínate qué resonancia puede tener. Yo, nieta de republicanos españoles exiliados a Francia, esos años 70, 90 que hemos tenido que romper con tantas cosas, y el valor de Vázquez, de enfrentar con ese humanismo esa historia de guerra, de conflicto, ¿verdad? Y de ortodoxismo que sacude todavía hoy Colombia, porque no lo podemos descartar. Así es. Está flor de piel todavía. Flor de piel. Óyeme, qué escritura, qué persona, y qué ternura, qué voz. Y tú dices, pero, y esa voz, y esa ternura, vivió todo eso, y eso es posible. Entonces, yo digo lo siguiente.
esas literaturas de América Central que se pueden referir como literaturas testimoniales, son mucho más que literaturas testimoniales. Son literaturas del siglo XXI que, así como la gran tragedia griega venía de los grandes conflictos bélicos, ellos exorcizan las problemáticas políticas, ideológicas, escribiendo. Y escribiendo para el mundo, ahí es donde la literatura es más que literatura. ¿Cómo tú reaccionas a esto? La literatura es más que literatura. Estás en lo cierto, porque en el caso de Juan Gabriel, ese trauma, esa herida, que queda aún todavía abierta, flor de piel de paramilitares, guerrilla, narcotraficantes, gobierno, etcétera. Él manejó esa historia con una delicadeza y contó, no sé si estuviste presente en la conversación, contó cómo la familia y él interactuaron, cómo la familia aprendió cosas unos de otros a través de esa novela. Claro. Y no se pueden clasificar esas novelas como novelas históricas, ¿verdad? Que no. Las de Almudena eran históricas. Sí. Las de Almudena Grande eran históricas. Dolor, son novelas de la memoria y novelas muy reales. Muy presentes y universales al mismo tiempo. Sí. Hay otro tema también con la novela contemporánea suramericana, en este caso, que es la novela y la ficción en general, es el empleo de la literatura también como ejemplo, no te voy a decir catártico, pero como ejemplo de liberación. En el caso de Piedad Bonet, por ejemplo. Claro. Piedad Bonet escribe un texto que parece novela, que parece testimonio, y es para narrar el dolor del suicidio de su hijo. Claro que y a partir de ahí se fundaron en Colombia grupos de apoyo a madres que han perdido sus hijos a partir de ese texto. Pura literatura. Sí. Y ese libro también, esa escritura también de Abad Falcione. De Héctor. De Héctor es una cosa... Esa relación con su padre, que es una cosa profunda y desgarradora, y es historia colombiana también al mismo tiempo. Es historia colombiana también. Y entonces, las mujeres que van en línea recta, en línea insurgente y probante, como es el caso de la Gioconda Belli, que su encanto, su optimismo, es la fuerza de todo su espíritu libertario, con un sentido del humor, con un sentido de conciencia fascinante y muy, muy cerca de lo que es hoy la literatura de nuestras Américas. De nuestras Américas. Las mujeres estamos en la palabra de la conciencia en la literatura. Eso es tan grande que si nos ponemos a pensar, Jochi, ¿qué hubiésemos sabido de la afroamericanidad contemporánea sin Toni Morrison, sin Beloved, sin Ojos Azules? ¿Qué hubiésemos sabido de ese mundo, ¿verdad? De América Central y de México sin una, por ejemplo, la Restrepo, por ejemplo, que nos ha evidenciado tantas cosas. Entonces las mujeres tienen un fuerte espacio en la literatura de hoy. Bueno, si hay una figura paradigmática en ese sentido de la mujer apropiándose de la literatura para hacer su historia y la de los otros, es Elena Poniatowski. Elena es quizá de las primeras. Pero hay una lista. Que yo creo que la riqueza de eso es que sin entrar en feminismos baratos, que a veces son necesarios, crean un discurso poderosísimo desde la visión de la mujer.
Esos poemas eróticos de Gioconda Belli, desde una mujer, Sí. son provocadores, Provocadores. son increíbles. Entonces yo creo que la importancia de ese tipo de Sí, literatura sí. escrita por mujeres no es meramente que la Claro. mujer tiene un espacio que se merece, Sí. no es meramente que la temática de interés de Sí, la mujer es es que, importante, claro. es que están ahí tocando el tema femenino, el masculino y cualquiera. Sí, porque es lo que decía Josiane Sauvageau, una crítica francesa. En el erotismo desde la perspectiva de las escritoras, de las mujeres, hacen que ya el erotismo no es objeto, es sujeto. Ya el erotismo no es un asunto de objeto externo. Eso empezó con Marguerite Yourcenar, ¿no? Sí, eso, el erotismo ya es una apropiación del cuerpo. ¿eh? Entonces ahora, si yo te digo, Jochi, a un joven dominicano, dile que refiérele 3 libros que deba leer de todo lo que ha pasado aquí. Un joven entre 20 y 30 años. Yo siempre he dicho que hay que leer todo. Todo. Todo lo que le guste. Pero Sí. si me preguntas de un autor dominicano, a un joven, yo le diría que empiece a leer a Bosch, los cuentos de Juan Bosch. Sí. Si quiere leer poesía, ahí tenemos escritores de todo rango, desde Soledad Álvarez hasta José Mármol, hasta Pedro Mir. El ensayo, importantísimo género en nuestro país, yo creo que lamentablemente la figura de don Pedro Enrique Ureña no se ha llevado al nivel que debe llevarse. Ala, claro. Y esa sería una fuente importantísima para la identidad, que tú tocaste eso al principio, de que el dominicano quizás a veces no sabe que es caribeño, Sí. o no sabe dónde situarse. Pero- yo creo que esas serían mis recomendaciones. Pero tú sabes lo que es un Pedro Enrique Ureña, aplaudido, considerado, reconocido por un Borges. Borges, ¿tú crees que era fácil, Borges, de reconocer un talento? Dime tú el premio de ensayo de la Cátedra de México. Entonces- Pedro Enrique Ureña. Es ese Entonces- nivel que llegó. Entonces, Pedro Enrique Ureña, hay que hacer algo importantísimo con él. Jochi, ¿qué le dice Centroamérica cuenta desde lo que han vivido los dominicanos al Estado dominicano, a las instituciones del Estado? ¿Qué le dice? Yo hubiese querido que no me hicieras esa pregunta, pero no la puedo evadir porque No, pero- Sí, es porque- muy obvio. Pero que todos tenemos que aprender, Sí, Jochi. es muy obvio. Hay un espejismo ahí. ¿Qué? Mi opinión como ciudadano. Voilà. No voy a hablar como Sí, voilà, miembro sí, del sí. comité organizador de Centroamérica Cuenta. Como ciudadano, yo creo que hay mucha buena intención y mucho talento dentro del Ministerio de Cultura, pero no lo suficiente como para transformar lo que ha sido la historia del ejercicio cultural en este país en los últimos 20 años. Yo creo que se necesita una Repensar. transformación total. Hay que repensar cómo se hace cultura, cómo se hace la Feria del Libro, si se hace, qué es Sí. eso y para qué. Sí. Hay que tener la voluntad de sacudir la propuesta cultural de este país. Y yo creo que si Centroamérica Cuenta hizo algo, fue eso. No con intención de competir ni desplazar. Levantó la sábana. Así es. Y te voy a decir algo, Jochi. Aquí no hay que condenar nada ni a nadie. Aquí tenemos que ser conscientes que el Estado dominicano necesita con urgencia crear asambleas generales de expertos, de personas de buena voluntad, de educadores, de intelectuales, de gestores culturales. Yo diría hasta para que el Ministerio de Cultura sea otro armazón que no es. Esa es la parte participativa del ejercicio cultural, Claro. que es fundamental. Se ha hecho algo con el tema, por ejemplo, del carnaval, Sí. pero eso no es suficiente. Suficiente, no. Hay que, no voy a decir desmoronar, hay que reestructurar toda Y esa madeja, descentralizar, toda esa madeja que se ha convertido en una madeja de puestos. claro. Hay que tener programas, no Programa, puestos, Sí, no nombramientos, sí. Equipos. equipos. Y no me hagas seguir. Bien, pues queridos amigos, hemos tenido el honor y la honra de compartir esta entrevista especial para nuestro programa Caribe Somos, que también es el suyo,
con Jochi Herrera, mucho más que cardiólogo, mucho más que escritor, un tremendo ser humano. Gracias, Jochi. Gracias, Delia, a ti, y con mucho gusto regresar cuando quieras. Sí.